Buenas tardes. Como coordinadora de la Maestría en Ordenamiento Territorial en su cuarta versión, les damos la bienvenida en esta tarde de jueves 12 de noviembre para el webinar número 4, Bioeconomía y Desarrollo Sostenible como herramientas para la planificación territorial, con la participación del doctor Álvaro Gómez desde Colombia como ponente y el doctor José Núñez del Prado, quien brindará palabras de comentarios finales. La FAO define a la bioeconomía como la producción basada en el conocimiento y la utilización de recursos biológicos, así también como procesos y métodos biológicos para proporcionar bienes y servicios de forma sostenible en todos los sectores económicos, llegando a las comunidades. Uno de los principios es asegurar su capacidad regenerativa y cerrar los ciclos en materia de aprovechamiento integral de algunos de sus productos. Estos temas son fundamentales en el campo del ordenamiento territorial y su planificación. Es por esta razón que la maestría está dando en esta ocasión importancia a este concepto para que pueda ser divulgado y también apropiado en futuros planes o propuestas territoriales. Quiero ceder la palabra al arquitecto Jorge Sáenz Cardona, decano de la facultad. Adelante, arquitecto. Gracias, Vania. Muy buenas tardes. Un gran saludo al profesor Álvaro Pío Gómez de Colombia, con quien nos une una amistad a través de la red tenemos, y sobre todo agradecerle la oportunidad de transmitirnos sus conocimientos tan importantes y profundos que tiene sobre el tema. También debo saludar muy cariñosamente a un amigo, docente, colega, José Núñez del Prado, Pepe, con quien hemos compartido muchos años de trabajo, investigación y también en la política. Creo que es una grata ocasión contar con su valiosa participación en este tema tan importante y tan vigente. Nosotros estamos seguros que la bioeconomía y el desarrollo sostenible es algo en nuestro país, en este momento, es trascendental. Creemos que el gobierno, los anteriores y el que se acaba de posesionar, necesita una orientación de la universidad. Por eso la universidad es que se preocupa de estos temas para orientar a los políticos, sobre todo, sobre este tema tan importante. Pensando que la economía ecológica es una ciencia de la gestión sostenible. Nos ha llevado mucho tiempo descubrir y participar sobre la diferencia de sostenibilidad y sustentabilidad. Y creo que es por eso que la sostenibilidad es necesaria, porque es un estudio de valoración y que tiene nuevas variables ambientales y sociales que se incluyen para hacer este estudio. De ahí que para nosotros es tan importante en el ordenamiento territorial ver esa diferencia de haber utilizado los economistas en su contribución cuando hablaron sobre el PIB, el Producto Interno Bruto, como máxima expresión del desarrollo, y ahora que nosotros estemos introduciendo hacia el PAI que es el Producto Ambiental Interno. Entonces creo que ese cambio que es trascendental para nosotros en el ordenamiento territorial va a ser desarrollado, y con toda la sapiencia y la autoridad que tiene el profesor Álvaro Pío nos va a servir mucho a la maestría en esta cuarta versión, y sobre todo a todos los de la UMSA que están acompañando esto y al público en general. Nada más que con esto quiero agradecer nuevamente a nombre de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Facultad de Arquitectura y de la Maestría de Ordenamiento Territorial, la presencia de Álvaro y en los comentarios de Pepe Núñez más adelante. Muchas gracias, Vani. Gracias, arquitecto. Bueno, voy a presentar al profesor Álvaro Pío Gómez Olaya. Él se conecta desde Colombia. Es doctor en Política Económica por la Universidad Complutense de Madrid, economista por la Universidad del Valle. Se ha desempeñado como vicedecano académico de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle y subsecretario de Planeación en la Secretaría de Educación Municipal de Cali.
Ha desarrollado múltiples trabajos en consultoría en diversas entidades y también tiene publicados libros y artículos. Mil gracias, profesores, por invitarme a ser parte de las reflexiones que sí está haciendo la universidad y que canaliza a partir de la maestría y de sus asignaturas, en las que he tenido el privilegio de compartir, de conocer también su país. Y entonces me tomo como un espacio de privilegio, una tribuna desde la que vamos a poder aportar algunos elementos de análisis para impulsar esta discusión que el señor decano nos anunciaba en su intervención sobre la importancia de la bioeconomía, la importancia también del desarrollo sostenible o de la sustentabilidad en la gestión que arquitectos, urbanistas, ingenieros y profesionales de todos los campos tenemos que hacer de las ciudades y de los territorios. Mil gracias, profesora. Vamos a utilizar en esta reflexión, digamos, a sentar las bases para el inicio de una reflexión, una discusión que necesariamente debe ser más amplia, elementos de los que hemos incorporado en el curso sobre bioeconomía y planificación territorial que estamos realizando en la maestría aquí en la UMSA. Y en ese sentido me permito mostrar un poco los bloques de análisis que creemos que debe tener una reflexión que correctamente esté orientada hacia la incorporación de esta, digamos, disciplina de la bioeconomía a la gestión territorial y de la sostenibilidad. En primer lugar, es preciso tener una visión de las características que deben tener los territorios sostenibles, o el diseño sostenible, o la construcción sostenible del territorio. Porque ese componente es el que nos da la imagen del propósito que queremos conseguir. En segundo lugar, desde luego, hay que tener claridad conceptual y operativa sobre qué es la bioeconomía, cuál es su orientación y cuál es su relación con la sostenibilidad. Al respecto, valga la pena decir que la reflexión científica sobre la bioeconomía y sobre la sostenibilidad debe dar a conocer a los estudiantes o a quienes llegan recientemente a esa reflexión que existen distintos paradigmas de desarrollo sostenible, que el planificador, el arquitecto, el urbanista, el ciudadano debe conocerlos para entender las razones precisas de su escogencia de un paradigma o el otro, es decir, o diciéndolo de otra manera, en términos de opciones en cuanto al desarrollo sostenible, tenemos diversas opciones dentro de las cuales escoger, que digamos, en general todas apuntan hacia propósitos de armonización de la vida económica y de la vida social con el medio ambiente natural, con los ecosistemas. Creemos también que la innovación es parte fundamental cuando estamos intentando construir sociedades y territorios alineados con la bioeconomía. Y en ese sentido, hacemos un llamado a incorporar los conocimientos acerca de la innovación basada en la naturaleza, es decir, de la biomímesis, como parte integral de la sostenibilidad territorial. La innovación en general, pero la biomímesis en particular, porque desde su concepción está orientada hacia conseguir objetivos de generar nuevas realidades, pero que estén alineadas o en consonancia con el mundo natural. Es más, derivadas del mundo natural, de inspiración obtenida en el mundo natural o de elementos obtenidos en el mundo natural. Finalmente, la bioeconomía es susceptible de ser transformada o expresada en instrumentos específicos
de planificación, bien sea de planificación nacional, los planes de desarrollo con los que trabajamos a nivel nacional y a nivel regional en nuestros países. Es susceptible también de ser traducida en planes que corresponden a la planificación estrictamente territorial en sus diversas escalas, regional, local, etcétera. Y finalmente también es posible expresar la bioeconomía en ejercicios de planificación estratégica, y esto es muy importante porque quiere decir que los proyectos y los programas, bien sea en el sector público o en el sector privado, también son susceptibles de ser expresados en consonancia con la bioeconomía. Hemos enfatizado en esta formulación de nuestra asignatura, que es el eje pues, de la reflexión igualmente, que es muy importante el análisis de casos, el conocimiento de casos. No se trata de partir de cero, sino de aprovechar las curvas de aprendizaje, tanto de los aciertos como de los errores que han cometido otros territorios, otros países, otras ciudades, los errores que la experiencia y los casos nos enseñan y nos orientan sobre cómo superarlos o cómo evitarlos, y los aciertos, ¿no? Que también nos iluminan acerca de cómo estas urgentes necesidades de nuestros países, nuestras regiones, nuestras ciudades, nuestras localidades, deben ser abordadas. Tenemos, digamos, entonces aquí en pantalla el planteamiento de una columna vertebral que es compleja, que es extensa, y en el espacio que nos han otorgado para trabajar en el webinar, pues vamos a abordar apenas algunos de esos elementos que esperamos puedan aportarles información, elementos de reflexión que sean una puerta y que les llamen la atención para que sigan en conexión con nosotros, con la universidad, con los profesores que aquí estamos convocados para seguir profundizando. Sobre territorios sostenibles, en primer lugar, sobre esa visión que debemos tener. Hemos sido partidarios siempre de tener una mirada de los territorios desde el punto de vista de la planificación urbana que esté ligada a las métricas, a la medición, y desde luego los indicadores y los diagnósticos son una de las mejores formas de acercarnos a la comprensión de la realidad que un territorio tiene en términos de sostenibilidad. En ese sentido, podemos rápidamente referir o referenciar dos de entre muchos otros indicadores o índices que tienen prestigio internacional y que son utilizados para la toma de decisiones, promovidos o respetados por organizaciones incluso internacionales, que permitan diagnosticar. El primero de esos índices que queremos referir se denomina Cities in Motion, y lo promueve y lo implementa la IS Business School de la Universidad de Navarra en España, una de las escuelas de negocios y de gestión más importantes del mundo. Y da una mirada con indicadores, 101 indicadores, con dimensiones, en este caso 9 dimensiones, a partir de las cuales interpreta la sostenibilidad de un territorio, en este caso de las ciudades. ¿Cuáles son esas dimensiones de la sostenibilidad para ellos? Las vemos en pantalla, al lado izquierdo de la pantalla, y son las dimensiones medioambiental, obviamente, pero también la de gobernanza o capacidad de controlar por parte del Estado y de las autoridades un territorio, economía, cohesión social, funcionamiento social, capital humano, nivel de formación de la población en un territorio, proyección internacional del territorio, muy importante en el caso pues de ciudades que muchas de ellas son capitales, tecnología, avance y adopción de tecnologías, planificación urbana, la calidad de los procesos de planificación urbana
en un territorio y la dimensión de movilidad y transporte. Fíjense que ese indicador, ese índice de Cities in Motion, compara actualmente 80 países, 174 ciudades. Tenemos en pantalla el ranking que permite, en este caso, hemos querido resaltar las mejores y las peores ciudades en esta evaluación de la sostenibilidad, estando como las tres primeras en el ranking Londres, New York y París. Londres, New York y París. Y siendo las tres peores o las que están peor evaluadas en ese ranking, Caracas, Karachi en Pakistán y Lahore también en Pakistán. Por ahí cerca está la ciudad de Lagos en Nigeria. Dándole una mirada a dos de las ciudades de Bolivia que están evaluadas con esta métrica de desarrollo sostenible, vemos que La Paz está situada en el lugar 147 y que Santa Cruz está ubicada en el lugar 150. En la calificación de 1 a 100, eso significa que tanto La Paz como Santa Cruz, ahí también tenemos a Cali, que es la ciudad desde la cual estoy comunicándome y trabajando con ustedes, tienen un desempeño bajo en términos de sostenibilidad comparado con muchas otras ciudades del mundo. Eso quiere decir que podríamos ir y observar específicamente los indicadores de sostenibilidad de cada una de esas dimensiones para intentar comprender por qué comparativamente con esas otras ciudades el desempeño de las nuestras deja mucho de desear, o visto desde los ojos del planificador tiene mucho trabajo por delante por hacer. La dimensión económica se resalta en este análisis como una de las que tiene grandes debilidades en las ciudades latinoamericanas cuando las comparamos con las ciudades de mejor desempeño en el mundo. Y también vale la pena resaltar que la forma en que está construido este índice, la dimensión medioambiental, a pesar de que ciudades como Londres tienen los mejores desempeños, hay dimensiones de la sostenibilidad en la que todavía tienen mucho terreno por trabajar. Y en el caso de Londres, por ejemplo, el tema estrictamente ambiental es un tema en el que la ciudad tendría que seguir trabajando. Importante destacar que cuando en indicadores o en índices como este se incorporan 9 dimensiones para tener una visión de la sostenibilidad de la ciudad, quiere decirse que la sostenibilidad se comprende como un conjunto complejo de variables que no son solo medioambientales, que son también económicas, que son sociales e incluso políticas en este caso. Y tenemos también otro de los índices más reconocidos en el contexto internacional, que es el índice de ciudades sostenibles de la consultora Arcadis, que comprende a la sostenibilidad y la métrica de la sostenibilidad en 3 grandes pilares: el pilar social, el pilar medioambiental y el pilar económico. Infortunadamente, dentro de las ciudades que están medidas en este índice de Arcadis, no tenemos ciudades de Bolivia y no tenemos ciudades de Colombia. Es una muestra un poco más pequeña que la del índice anterior, pero este sí mide ciudades de países desarrollados, de países en desarrollo y algunas ciudades o algunos territorios en Latinoamérica. Las primeras 3 ciudades en este caso, de este indicador que tiene esos 3 pilares, son Londres, Estocolmo y Edimburgo. Y las 3 que tienen el peor desempeño en esa muestra, que es de solo 100 ciudades, dentro de esas encontramos al Cairo, por ejemplo, o a la ciudad de Hanoi. En este caso, ese diagnóstico agrupa a las ciudades del mundo en grandes, o configura 4 grandes agrupaciones de ciudades. Las latinoamericanas
están allí evaluadas como ciudades evolutivas y se caracterizan como en el indicador anterior porque incluso a veces tienen fortalezas medioambientales, pero tienen fuertes debilidades en el pilar económico. Tenemos pues ahí de nuevo una visión sistémica de la sostenibilidad y multifactorial, con distintos pilares que deben conjugarse, porque a menudo la sostenibilidad es vista de manera reduccionista como exclusivamente un condicionamiento ambiental, y la verdad es que desde el punto de vista de la bioeconomía, la sostenibilidad está compuesta de diversos aspectos que cuando menos incluyen las dimensiones económica y social, cuando no incluso la dimensión política. En la métrica de la sostenibilidad y en la visión que debemos tener a futuro, hemos dicho que se construye realidad sabiendo a ciencia cierta dónde estamos parados. Una reciente publicación de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que evalúa la sostenibilidad en América Latina, nos muestra un panorama que, lejos de ser optimista, muestra grandes huellas de degradación en el área de América Latina y el Caribe, que es el área en la que realiza sus diagnósticos. Y nos habla, por ejemplo, esta publicación que se refiere a la tragedia medioambiental en América Latina, con esas fuertes palabras refiere la situación, a que el 47% de los ecosistemas naturales se han deteriorado. 47% de los ecosistemas se han deteriorado, es decir, virtualmente prácticamente la mitad de los ecosistemas naturales con no solo alteración, sino deterioro. El 82% de la biomasa de mamíferos silvestres a nivel mundial se ha reducido y los indicadores de abundancia de especies como los de abundancias de vertebrados muestran signos alarmantes. Y en relación a pueblos indígenas y comunidades locales que juegan un rol estratégico y muy importante en la gestión de la sostenibilidad, un 70% de los indicadores elaborados por pueblos indígenas y comunidades locales muestran deterioro en los ecosistemas y elementos de la naturaleza con los que ellos tienen que trabajar. Tenemos un montón de factores que afectan la integridad de la biosfera, que es el sustento para que funcionen y operen los territorios, que es el lugar en el que vivimos y es el lugar en el que los planificadores tienen que trabajar. Una mirada a algunos de los indicadores para los países en desarrollo y por lo tanto Latinoamérica y el Caribe nos llaman a la preocupación. El consumo de material, es decir, la presión que ejercemos los países en desarrollo sobre el medio ambiente, pidiéndole materias primas y energía, es en este momento, desde los años 80, como lo ven en los gráficos en pantalla, hasta entrado el siglo XXI, a lo largo de unos 30 años, de los últimos 30 años, ejercemos una presión mayor sobre los materiales que nos provee la naturaleza, los países en desarrollo, que el que es representativo del conjunto del mundo. Y peor aún, los países desarrollados ejercen también una presión en cuanto a la extracción de materiales del medio natural muy fuerte, muy fuerte. Esto genera una presión en conjunto en el planeta que permite hablar pues de cambios drásticos y cambios irreversibles en términos de la presión ambiental que generamos. Al lado derecho del gráfico vemos la contaminación del aire también, que ejerce el conjunto representativa del conjunto del planeta o promedio del planeta, y vemos que los países en desarrollo
estamos desde la década de los 70 contaminando más que el promedio mundial. Y los países menos desarrollados también. Nos trae esto un mensaje preocupante sobre el estilo de desarrollo que los países y los territorios estamos llevando. Quiere decir que el estilo de desarrollo de los países menos desarrollados y de los países en desarrollo, intentando emular los mismos patrones de desarrollo de quienes llegaron primero a ese estado deseable para muchos, esa ruta que hemos tomado imitando a los países más desarrollados inicialmente está siendo muy perjudicial para los ecosistemas del planeta. El informe de la CEPAL concluye que el planeta, en cuanto a lo que se refiere a cambio climático, ha sido empujado a un nuevo estado que se podría denominar estado no análogo, es decir, una situación que el planeta no ha vivido antes en términos de condiciones climáticas propiciadas por la presión socioeconómica del ser humano. El Atlas Mundial de la Desertificación revela una presión sin precedentes sobre los recursos naturales del planeta, indicando que más del 75% de la superficie del planeta ya se encuentra degradada. Y si hacemos proyecciones y miramos hacia 2050, esa cifra podría elevarse a más del 90%. Entonces, esa degradación de los recursos, no solo el agotamiento de las cantidades de recursos, alcanza unos límites que, más allá de cualquier interpretación, disciplinar, son preocupantes y marcan patrones de insostenibilidad en el tema puramente ambiental. Es ahí donde se hace pertinente la bioeconomía. De la bioeconomía queremos resaltar, digamos, sus dos caras. Por un lado, es un concepto que está de moda. Es un concepto que sin duda están adoptando muchos países, gobiernos, administraciones, planificadores de vanguardia como ustedes. Pero por otro lado, también es un concepto que tiene profundas bases conceptuales, poderosas ideas fuerza. Y vamos a hacer énfasis en esta presentación en esas ideas fuerza, que las conozcan y puedan inquietarse con ellas, buscar autores, ideas e inspiración en ellas. La bioeconomía tiene esas dos caras. Empecemos viendo la cara que tiene hoy a partir de definiciones. La profesora Vania ya nos hablaba de una de ellas, a partir de definiciones que hacen instituciones, y he querido resaltar definiciones que hacen instituciones en distintos ámbitos territoriales. La CEPAL, que se ocupa de Latinoamérica y el Caribe, habla de la bioeconomía como una economía basada en el consumo y la producción de bienes y servicios derivados del uso y la transformación sostenible de recursos biológicos generados en los procesos de producción, consumo y transformación. En segundo lugar, nos habla de que la bioeconomía es el aprovechamiento del conocimiento de procesos y principios biológicos. Y en tercer lugar, la bioeconomía incluye las tecnologías aplicables a la transformación de los recursos biológicos y a la emulación de procesos y principios biológicos. ¿De qué nos está hablando la CEPAL? De que la bioeconomía apunta no a cualquier tipo de transformación de los recursos biológicos naturales, sino a una transformación que cumpla con los criterios de sostenibilidad. Nos habla del uso de tecnologías, es decir, de la innovación, como hemos referido aquí, e incluso hace referencia a lo que hemos denominado biomimética, ¿no? Que es la emulación de procesos y principios biológicos. La definición de la FAO ya era mencionada por la profesora Vania, y quisiera hacer énfasis aquí en la definición de la Comisión Europea, que se refiere a la bioeconomía como la producción de recursos biológicos renovables y la conversión de estos recursos y los flujos de residuos, muy importante,
en productos con valor añadido, como alimentos, piensos, bioproductos y bioenergía. Sus sectores, los de la bioeconomía, tienen gran potencial de innovación debido a que usan una amplia gama de ciencias y tecnologías industriales y de capacitación junto con conocimientos locales y tácitos. La bioeconomía, como está definida aquí por la Comisión Europea, como está definida por la CEPAL, como está definida por la FAO, tiene un propósito y es el de sustituir los productos basados en combustibles fósiles o en recursos no renovables por productos, bienes y servicios que tengan o que estén basados en recursos naturales renovables. O sea que la definición de bioeconomía tiene un propósito íntimamente ligado a la sostenibilidad, en el sentido en que nos hace un llamado a reorientar las pautas de producción, de consumo, las pautas de vida en un territorio hacia una economía con énfasis o basada principalmente en el aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Esto quiere decir, si pensamos en fuentes energéticas, sustituir en la medida de lo posible el uso de combustibles fósiles, petróleo, carbón, minerales, por combustibles renovables, energía solar, energía eólica, energía hidroeléctrica, etcétera, etcétera. Pero también a aprovechar todos los productos que nos puede ofrecer el ecosistema natural. Entonces, por eso se habla de bioproductos. Piensen, por ejemplo, en las medicinas y piensen también en un montón de productos que para el área de la construcción y la arquitectura están disponibles como derivados de la naturaleza o de productos naturales que pertenecen al componente de recursos biológicos renovables. Entonces, la bioeconomía es, pues, un modelo de hacer las cosas, un modelo de vida en sociedad, un modelo de convivencia, un modelo de producción, de consumo, un modelo para construir territorios que reorienta las actividades hacia la sostenibilidad a partir del mejor aprovechamiento de los recursos naturales renovables, a partir de la armonía con los ecosistemas y la biosfera, que son los que dan soporte al bienestar humano y a la vida en sociedad en un territorio determinado, en cualquiera de las escalas territoriales. Ahora, ¿cuáles son las ideas? Esa es una cara de la moneda. Y la bioeconomía se ha puesto de moda entre los tomadores de decisiones, entre otras cosas, porque, como ven aquí, desde principios de siglo, la Unión Europea, la Comisión Europea ha impartido directrices a todos los países de la Unión Europea, por ejemplo, para que adopten el modelo de la bioeconomía como guía para, por ejemplo, el diseño territorial. Vemos que el Comité de las Regiones recibió esta comunicación de la que hemos extractado la definición que aquí les compartimos. Esta es la cara actual de la bioeconomía. ¿De dónde viene la bioeconomía o por qué tiene sentido y de dónde adopta sentido la bioeconomía? En verdad, aunque es susceptible de ser utilizada por muchas disciplinas, tiene origen en el pensamiento económico, en el razonamiento de economistas, en la medida en que la definición de los criterios de sostenibilidad ha sido trabajada fundamentalmente en la disciplina económica. Entonces queremos mencionarles un poco cuál fue el cambio de paradigma que se dio dentro de la disciplina económica y que heredan, por tanto, todos ustedes quienes usan los criterios de la sostenibilidad derivados de la disciplina económica. Los economistas estamos acostumbrados a tener un modelo
mental y un modelo práctico en el que pensábamos el funcionamiento de la economía y de la sociedad como un flujo circular del ingreso o un modelo cerrado, en el que, a pesar de que éramos conscientes que la naturaleza tenía una participación activa como proveedora de recursos, materias primas y energía, y también como depósito de desechos creados por la economía y la sociedad, en nuestros modelos preferíamos imaginar el funcionamiento de la economía y de la sociedad como un flujo cerrado. Y empezaron diversos economistas a llamar la atención sobre la equivocación que podía contener esta mirada de la economía como un mundo cerrado. En general, los economistas asumíamos, y sé que así también ocurre en la planificación territorial, la idea de que se deberían maximizar los recursos para, entre comillas, colonizar los territorios. La urbanización entonces fue entendida, al igual que el crecimiento económico, básicamente como expansión territorial. Así como de manera análoga los economistas formulábamos casi como principal propósito durante mucho tiempo la expansión del mercado, de ese mercado que modelábamos en el modelo cerrado de flujo circular. Vamos a mencionar 2 o 3 nombres importantes de economistas que ayudaron a romper esa idea y a crear esa disciplina de la bioeconomía. En primer lugar, el economista Kenneth Boulding, el que creó una de las más importantes metáforas y conceptos dentro de la sostenibilidad y la bioeconomía. Y es que él propuso que deberíamos pensar que el planeta Tierra es una pequeña nave espacial que está inserta en un ecosistema más grande que va en la galaxia, en el universo viajando, dentro de la cual viajamos nosotros. En ese sentido, si en vez de pensar que la Tierra es, como decía Kenneth Boulding, como una pradera, como esa pradera que el colonizador busca conquistar, y en ese sentido busca maximizar la expansión, debemos pensar en la Tierra como una nave espacial. En las naves espaciales, o cuando uno es consciente de que está en una nave espacial, en vez de buscar maximizar el uso del espacio y el uso de los recursos, lo que hace es, por lo contrario, minimizar, optimizar el uso del espacio y el uso de recursos. Con frecuencia digo que la mejor o la forma más fácil de imaginar que vamos en una nave espacial es recordar cuando hemos viajado en avión. Los aviones son muy similares a las naves espaciales, específicamente a los transbordadores espaciales. Entonces, recordemos que cuando estamos en un avión, la alimentación está diseñada para que cumpla el doble propósito de nutrirnos, pero también de no significar una carga, una carga excesiva para el avión, por el peso y también por la utilización que tenemos que hacer de los mecanismos de desecho que contiene el avión. Recordemos también que cuando vamos en un avión, el espacio está maximizado, pero no en el sentido de que el avión sea enorme, sino que dentro de ese espacio pequeño del avión, los ingenieros y los arquitectos se las han ingeniado para proveernos, por ejemplo, mesas que nos sirven para almorzar, para leer, para trabajar, pero que aparecen integradas a los propios asientos en los que vamos los pasajeros. De repente tenemos espacios de los que salen reposapiés. Tenemos un aprovechamiento máximo de un espacio que los diseñadores son conscientes que no es infinito. Entonces, Boulding lo que nos habla es de que la planificación, la economía, la arquitectura deben hacerse teniendo en mente que el planeta y sus recursos son finitos, son escasos, y que es un error actuar como si o suponiendo que los recursos de un territorio, para él el propio planeta Tierra entero era un territorio,
pensar que el territorio sea infinito nos lleva a maximizar el uso de recursos y por lo tanto a desgastarlos. Boulding extractó estas ideas de su contacto con disciplinas ajenas a la economía como la biología y la ecología, Entonces, ese pensamiento, esas ideas fuerzas sobre la sostenibilidad las derivó de una reflexión multidisciplinar, que entre otras cosas es lo que estamos haciendo nosotros aquí. El economista rumano Nicolás Georgescu-Roegen se hizo famoso, entre otras cosas, por ser una de las personas que acuñó el término bioeconomía, y él propuso lo que él llamó un programa bioeconómico mínimo, que es un conjunto de 8 grandes medidas que recomienda a la humanidad para que se cumpla la sostenibilidad en términos bioeconómicos. Dentro de esas medidas había importantes medidas sociales como las de conseguir la paz mundial y parar las guerras, y como las de destinar las fuerzas productivas que la sociedad usaba para producir armas y para hacer guerras a que los países desarrollados apoyaran el desarrollo de los países del tercer mundo o los países subdesarrollados. También Georgescu-Roegen hacía un llamado en ese programa bioeconómico mínimo a aplicar lo que hoy llamaríamos economía circular, es decir, a un aprovechamiento de los procesos de producción y de consumo en el que se minimicen al máximo la generación de desechos, en el que se haga reutilización de materiales y en el que se aprovechen al máximo las posibilidades de reciclaje. Llegó a estas conclusiones ya no con una mirada a la biología como el autor anterior, sino con una mirada a la física. Y entonces él nos hizo un llamado a aplicar los 2 principios de la física de conservación de la materia y de entropía. Es famoso Georgescu-Roegen por hacernos caer en cuenta que si aplicamos el primer principio de la física al funcionamiento de la economía de un territorio, encontraremos que todos los materiales que extraemos del medio ambiente, dado que la materia simplemente se transforma, pero no disminuye en cantidad, pues la cantidad de materiales que extraemos del medio ambiente se conservarán. No es posible disminuir la cantidad de materia que extraemos del medio ambiente. Entonces debemos procurar extraer lo menos posible y debemos procurar reutilizar, reciclar esa materia para entregarla lo menos degradada posible y la menor contaminación posible al medio ambiente. E hizo un llamado y aplicó también la segunda ley de la termodinámica, que es la ley de entropía, que habla de la degradación energética, y ahí es donde nos hizo conscientes a los economistas de que una economía basada en el uso del petróleo y de los recursos naturales no renovables era fundamentalmente insostenible. Cuando vemos en la definición moderna de bioeconomía que se hace un llamado a usar los recursos renovables en vez de los no renovables, los aportes, las ideas y los análisis de Georgescu-Roegen son vitales, porque la ley de la entropía es de inexorable cumplimiento, y si nosotros basamos nuestro funcionamiento social y económico en el uso intensivo de materiales no renovables como el petróleo, entre otras cosas, propiciaremos una degradación mucho más veloz del medio ambiente. Y en efecto, él formuló su programa bioeconómico mínimo en el año 1975, y con el tiempo hemos visto que desgraciadamente se cumplen esas visiones que tuvo Georgescu-Roegen. En tercer lugar, queremos destacar a Herman Daly, uno de los padres de la llamada economía ecológica. El profesor Daly incorporó principios también de la biología y de la ecología al análisis de la sostenibilidad, resaltando que la economía y la sociedad hacen parte de ciclos
jerárquicamente más grandes, que son los ciclos biofísicos o los ciclos ecosistémicos. Y fue el creador de un indicador que se llama el Índice de Bienestar Económico Sostenible, uno de los más usados en el mundo como alternativa al indicador de Producto Interno Bruto. Aquí tenemos en pantalla la aplicación de su índice como contraste al indicador de Producto Interno Bruto para distintos países del mundo. El mismo Estados Unidos, donde él lo aplicó inicialmente, lo vemos abajo a la derecha. Suecia lo vemos arriba a la derecha. Inicialmente a la izquierda vemos a Italia, y se ha descubierto que para todos los países en los que se ha medido, existe una distancia entre el nivel de éxito económico que marca el PIB, en todos esos gráficos lo ven ustedes en líneas punteadas, y la medición del bienestar o el auténtico progreso sostenible de los territorios, en este caso de los países. Esa brecha o distancia que ven entre la línea punteada y la línea oscura es la distancia entre el bienestar y el crecimiento económico. Dicho de otra manera, nos enseñó ese índice del profesor Daly y sus asociados, que desgraciadamente no hay una traducción o transformación automática del crecimiento económico en bienestar, y en un bienestar que tenga la condición de llevarnos por el camino de la sostenibilidad. Yo mismo y un equipo de colegas calculamos este indicador para el caso colombiano, y encontramos que también en Colombia, a lo largo de 30 años, los niveles de bienestar fueron mucho más bajos o menores que los niveles de crecimiento económico, y que eso se debía al uso insostenible de recursos naturales y a una variable social muy importante, que es la desigualdad. En la comprensión de la sostenibilidad, la medición de la sostenibilidad de los territorios y la visión que tengamos, el tema de la equidad entre los habitantes de un territorio, entre los ciudadanos, es fundamental. Finalmente, el modelo que se promueve por parte de estos economistas y que ha sido adoptado por todas las disciplinas que se sirven de la economía y por los planificadores, se parece a este que vemos en pantalla, en el que reconocemos que la economía, el sistema humano y el sistema social tienen interacción o son un subsistema dentro de otro sistema mayor que jerárquicamente, que es el ecosistema, que le brinda energía y materia para que pueda funcionar, pero que ese ecosistema se relaciona también arrojando subproductos. Ese subsistema económico arroja subproductos después de realizar las transformaciones económicas, urbanas, sociales, y devuelve materia y energía y calor de manera degradada. Así que es muy importante la bioeconomía, porque la bioeconomía consiste en que implementemos mecanismos dentro del subsistema económico para no superar la capacidad de carga de los ecosistemas, para no superar la capacidad de carga de los ecosistemas. En cuanto a paradigmas de la sostenibilidad, tenemos dos grandes paradigmas. El paradigma de la sostenibilidad débil, que impulsan organizaciones como el Banco Mundial o el PNUMA de las Naciones Unidas, que son importantes referentes, y representa el optimismo tecnológico. Este paradigma cree que las pérdidas de capital natural que el proceso de desarrollo conlleva pueden compensarse con un aumento en el valor del capital hecho por el hombre y por un valor del capital humano. Esto quiere decir que en este paradigma, digamos, hasta cierto punto es admisible cierto nivel de degradación de los recursos naturales, si a cambio, a cambio de ese deterioro de los recursos naturales, sobre todo los recursos naturales no renovables, el cual es relativamente inevitable, el proceso de desarrollo humano asentado en cualquier territorio aumenta
el valor de los activos de capital hecho por el hombre, es decir, de infraestructuras, de edificios urbanísticos, y del capital humano, es decir, del conocimiento y la formación que tienen los seres humanos. Este paradigma de sostenibilidad débil, siendo la posición predominante en instituciones y gobiernos en buena parte del mundo, ha recibido críticas justamente porque admite la sustitución entre factores de producción. Es decir, que se puede admitir y compensar ciertos niveles de daño a la naturaleza, y se habla de optimismo tecnológico porque en este paradigma se supone que los avances tecnológicos nos llevarán o nos pueden llevar en un momento dado a hacer compatible esa destrucción de la naturaleza, porque las tecnologías nos permitirían sustituir muchas de las funciones que cumplen los recursos naturales. Por otro lado, tenemos el paradigma de la sostenibilidad fuerte, que es más bien partidario de la precaución frente al uso y abuso de los recursos naturales, y está representado más bien por una prudencia o incluso el pesimismo tecnológico. En este paradigma se asume que las pérdidas de capital natural no pueden compensarse con ganancias en el proceso de desarrollo de un territorio, no pueden compensarse con el aumento de valor en otros tipos de capital de los que tiene la sociedad o de los que tiene un territorio determinado. ¿Por qué? Porque los daños ecológicos, en la visión del paradigma de la sostenibilidad fuerte, pueden ser irreversibles. Y no creen los autores que están adscritos a este paradigma, no creen que sea posible que con avances tecnológicos podamos sustituir funciones sustantivas de los ecosistemas naturales. Por eso la regla del paradigma de la sostenibilidad fuerte es que debe conservarse el capital natural crítico, que las sociedades, los territorios, en cualquier escala que operen, deben identificar el capital natural o los ecosistemas críticos y deben evitar generarle daños irreversibles para garantizar de cara a las generaciones futuras que van a poder disfrutar de los beneficios y las funciones que les brindan esos ecosistemas. En el paradigma de la sostenibilidad débil, la regla de sostenibilidad se expresa como que las rentas o las ganancias que la sociedad obtiene de la explotación de los recursos naturales no renovables debe aprovecharlas o utilizarlas para mejorar las otras formas o los otros componentes del portafolio de activos que tiene la sociedad. Bien, les invito a explorar no solo en los conceptos, en nuestro curso que estamos realizando en la facultad, en la maestría, estamos explorando esos indicadores de desarrollo sostenible, tanto los de sostenibilidad débil como los de sostenibilidad fuerte. Es importante explorar en ellos el patrimonio que nos dejan, más allá de que nos guste una u otra de estas visiones, es que el planificador cuenta con criterios de sostenibilidad derivados de ambos paradigmas, cuenta con indicadores y cuenta con mediciones que científicos de ambas escuelas hacen y que pueden y deben ser usados por los planificadores. En pantalla ven dos de las publicaciones más representativas del paradigma de la sostenibilidad fuerte, la revista Ecological Economics, donde naturalmente están representados los economistas a los que les gusta la economía ecológica y creen que hay que conservar un stock de capital natural crítico mínimo para la sociedad, y el Journal of Environmental Economics, representativo también de múltiples publicaciones e investigadores que usan el criterio de sostenibilidad débil, pero que también creen en la sostenibilidad y que generan también un montón de indicadores y mediciones de la sostenibilidad que nosotros podemos utilizar y debemos utilizar en los procesos de planificación.
En la construcción del territorio, para ir finalizando esta intervención en el espacio relativamente corto que tenemos aquí, de nuevo los invito a explorar, si pueden, nuestro curso. Es importante que cambiemos los paradigmas o que los modifiquemos, por ejemplo, al construir a futuro el territorio. Y quiero traer un ejemplo que al menos a mí me ha resultado inspirador y que probablemente a muchos de ustedes también. Y tiene que ver con la bioeconomía. Cuando estamos construyendo ciudades, cuando vemos que el mundo tiene una tendencia hacia la creación de megaciudades, tenemos aquí el ejemplo de un estudio de arquitectura que, inspirado en la naturaleza, en la sostenibilidad y en la bioeconomía, creó un edificio que rompe paradigmas de lo que tenemos en mente o que muchos tienen en mente como el deber ser de la urbanización. Este es el famoso Bosco Verticale de Milán. Los dos edificios muy altos de apartamentos, de viviendas, que se conocen como el Bosque Vertical de Milán. El estudio Boeri, liderado por el arquitecto del mismo apellido, se propuso cambiar el concepto de edificación en la ciudad y, en vez de proponer un conjunto de viviendas que obedeciera al concepto de expansión, de desertificación de las ciudades, de degradación del medio ambiente, se propuso crear un edificio de viviendas que cumpliera con los criterios de sostenibilidad, en el sentido en que reproduce, además de permitir vivir ahí a muchas familias, reproduce o crea un bosque en medio de una ciudad, en este caso en medio de Milán. Ven ustedes ahí las imágenes de las torres que Boeri Studio promueve y construyó. Estas torres constituyen un bosque con más de 90 especies vegetales, con más de 700 árboles, que, como cualquier otro bosque, cumple un montón de funciones ecosistémicas para la ciudad. Entonces, disminuye la contaminación, disminuye diversos tipos de contaminación. Por ejemplo, la contaminación de las partículas pesadas del aire, la contaminación acústica, mejora el microclima, la temperatura, no solo al interior, sino a sus alrededores, contribuye a promover la biodiversidad biológica y tiene un diseño orgánico. Entonces, miren ustedes cómo una visión de arquitectura orgánica, de arquitectura evolutiva, de arquitectura sostenible, consigue darnos un hermoso ejemplo que va en el camino de los propósitos que señala la bioeconomía en las definiciones que aquí hemos tenido la oportunidad de ver. Espero que para ustedes también resulte inspirador. Tenemos muchos más ejemplos y, si quieren explorarlos e inspirarse o aportarnos también otros ejemplos para ampliar el portafolio que tenemos de investigación, pues les damos la bienvenida. Con esto damos final por el día de hoy a lo que queríamos exponer inicialmente en el webinar. Mil gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, profesor, por su brillante exposición. Voy a presentar al doctor José Núñez del Prado. Él es economista, sociólogo, con una maestría en la Flaxo en México y cuenta con un doctorado en Ciencias del Desarrollo, CIDES-UMSA, docente investigador de CIDES en la UMSA, coordinador de la Cátedra Amazonía. Tiene varias publicaciones sobre economías campesinas e indígenas. También ha trabajado sobre el tema de la deconstrucción de la economía y el desarrollo entre otros temas. Muchas gracias. Gracias, Vania. Agradecer al doctor Sáenz, el decano de la Facultad de Arquitectura, amigo, compañero y gran profesional e inspirador de nuestra universidad pública. Le agradecemos por haber pensado en este humilde servidor. Igual al profesor Pío Gómez por la excelente exposición
de contenidos muy profundos y una ilustración muy pedagógica, fluida, con gráficos, ilustraciones, en fin, nos ha entregado un mensaje esperanzador, importante, y bueno, va a ser difícil estar a tono con el nivel de la exposición, la profundidad de los conceptos, del instrumental que ha mostrado, pero yo no tuve oportunidad de ver antes el material, pero sí he estado muy atento y me voy a tomar los 10 minutos, 15 que me ha pedido Vania que no me pase, para un comentario general y ponderado respecto de la exposición central del profesor Pío Gómez. No se puede sino compartir con el profesor, con el expositor, sus preocupaciones, sus mensajes y su información vasta y sistemática respecto de paradigmas, de teorías, de metodologías, de instrumental respecto a la bioeconomía. Él ha comenzado con un título mayor, digamos, ¿no?, respecto a la bioeconomía y la planificación urbano-regional, le ha llamado, ¿no? Era la primera filmina que teníamos a disposición, en la primera exposición que hizo. Y sobre eso quiero hacer un levísimo comentario en la misma dirección del profesor, solo tratando de complementar. Me parece que hemos estado y estamos todavía por un mal camino en el sentido de tener planificadores urbanos y planificadores rurales, o si se quiere, intervenciones urbanas de todo tipo, no solo arquitectónicas, ingenieriles, sino también intervenciones rurales, como si se tratara de dos mundos distintos con algunas vinculaciones marginales, cuando en realidad la transformación de la sociedad nos está entregando ya y mostrando que se trata solo de dos ámbitos de un solo mundo integrado, ¿no es cierto? Ya debemos pensar en agrópolis, ¿no es cierto? Polis para los griegos era ciudad, entonces agrópolis, polis, lo urbano, pero junto con lo rural, el campo, la agricultura, la silvicultura, en fin, agrópolis urbanas, en sentido de entender y de alterar los mensajes, los paradigmas, pero también la epistemología de un tratamiento verdaderamente multi, inter y transdisciplinario nuevo de la territorialidad integrada urbano-rural. Es decir, ya no podemos tratar como un queso partido con un cuchillo, lo urbano por aquí, lo rural por allá. Y ahí tenemos el cordón umbilical fuera de enorme cantidad de capitales, poblaciones, migrantes, productos, en fin, insumos, materiales que circulan entre estos dos ámbitos de un solo mundo. Basta pensar en la multiresidencia de la gente, que ya no le puedes decir tú eres rural y tú eres urbano, ¿sí?, sino que es múltiple, ¿no es cierto? Entonces la nueva ruralidad y la nueva realidad nos están exigiendo avanzar en este tipo de concepciones científicas y metodologías de planificación más complicadas como compleja es la realidad. Los avances del doctor Sáenz en sus libros, en sus enseñanzas, en sus estudios, van por ahí, y yo sé que, y lo que nos ha expresado ahora el profesor Pío Gómez no está lejos de esto, pero lo quería mencionar porque nos han invitado para complementar, ¿no es cierto? No quedarme solamente en algunos postulados del profesor que son vitales del expositor. Entonces, este tema de que debemos dar un salto integrando visiones y pasar a la complejidad de una nueva ciencia multidisciplinar de verdad, es lo que recojo como un mensaje importante, y que los instrumentos de planificación que tenemos no nos ayudan en este momento, y como están, con excepciones como las que ha mostrado y ha
el doctor Sáenz en sus avances, pero digo en general, en el país, el sistema de planificación, las prácticas de ONGs, de intervenciones estatales, privadas, no tienen ese cariz, ¿no es cierto? No hemos logrado avanzar hacia el pensamiento urbano, agrópolis y de bioregiones, digamos, integradas, ¿no? Eso es lo que nos falta. Seguimos con el sobrepeso en la cabeza de la división político-administrativa que ha descuartizado los territorios desde la colonia, la república y terminando en la participación popular con un mono con gilet, ¿no es cierto? Y tenemos una territorialidad destrozada. Ese era un primer mensaje en sintonía con los mensajes y lecciones que nos ha impartido ahora el profesor Pío Gómez. Lo segundo es el tema de, no voy a comentar el conjunto de los primeros elementos de comparativos de las ciudades y los indicadores que han usado unas y otras metodologías. No soy urbanista y aunque digo que hay que integrar, bueno, me falta otra vida para saber lo que es la planificación urbana, que tiene lo suyo, ¿no es cierto? Porque tampoco estamos planteando abandonar lo avanzado y lo acumulado. Lo segundo, el salto que quiero dar es a un segundo tema, que es el tema de la bioeconomía, en la que se ha concentrado más el profesor expositor Pío Gómez, ¿no? Y nos ha hablado de todo lo que nos ha hablado, de los autores principales, del concepto, de la sostenibilidad, de una sostenibilidad fuerte, de una sostenibilidad débil, y sin embargo, digamos, yo tengo ahí un matiz, ¿no es cierto? Un matiz respecto de si podemos realmente escoger, si hay dos opciones, siendo que problemática y complejidad ambiental no es lo mismo que calentamiento global, ¿no es cierto?, o cambio climático, pero que son temas primos hermanos, emparentados, etcétera. Yo creo que el diagnóstico tiene que ser un poco más duro, ¿no? O sea, no podemos ser blandos con el diagnóstico de cómo van las cosas. Es decir, yo soy un poco más, me pueden llamar pesimista, cataclísmico, etcétera, ¿no? Pero las cosas no están para otra situación, desde mi punto de vista. Mirando la complejidad ambiental, la economía, la sociedad, el conjunto de elementos, hay una crisis que nos puede, civilizacional del conjunto, ¿no es cierto? Y cuando decimos civilizacional ya no estamos hablando solamente de la civilización occidental, ni siquiera del capitalismo, sino estamos hablando de la modernidad. La modernidad es la que está en crisis. Y lo que estamos queriendo, lo que quiero decir es que para tener una opción sobre los tipos de sostenibilidad hay que tener un diagnóstico compartido, si es que se puede. Y yo parto del diagnóstico de que coincido con quienes aseveran que estamos en realidad en una nueva etapa geológica, ¿no es cierto? Es decir, el antropoceno. Es decir, que el planeta se ha enfriado y se ha calentado seguramente miles de veces o millones de veces en su largo devenir. Tenemos la historia de los dinosaurios como última fase que nos recordamos y que nos enseñan, como digo, calentamientos, enfriamientos del planeta que no se debían a la mano del ser humano, ¿no es cierto? Sin embargo, en esta modernidad y con la revolución industrial y el capitalismo que ha avanzado, como conocemos, de una manera sideral, importante, exponencial, con su industrialización, es la causa de una nueva fase geológica que se llama ahora el antropoceno. Es decir, este calentamiento global, esta degradación y estos cambios atmosféricos, de inundaciones, de reacciones de la madre naturaleza, de la madre tierra, etcétera, que están siendo objetivos, que son un dato, ¿no es cierto? No vamos a pasar
a dar los grados en que se está calentando, los cambios en los ecosistemas, en fin. Eso es un dato de la ciencia, eso ya no está por verse, y por lo tanto la reacción no puede ser opcional, ya casi vamos por otro camino. Yo coincido plenamente con el profesor que ha expuesto Pío Gómez, con los autores que ha mencionado, hay muchos más. Yo destacaría a Georgescu-Roegen, ¿no? El rumano. Es decir, el profesor Georgescu-Roegen fue alumno de Joseph Schumpeter, de Samuelson, se fueron a Harvard, lo quisieron, digamos, involucrar sistémicamente en lo que venían haciendo. Él se retira de Harvard, vuelve a su país y comienza a estudiar física y se desarrolla en biología y en física. Y este es el gran salto epistemológico de los últimos decenios. Esta es la gran lección a lo que yo no creo que haya llegado ni Kenneth ni los otros que son importantes, pero que son derivaciones del profesor Roegen. El profesor Roegen nos ha incorporado y ha fusionado, no solamente, como decimos a veces en ciencias sociales, estamos enfeudados en antropología, sociología, economía, comunicación, derecho, etcétera, cuando se trata de ciencias sociales que deberían ver de una manera más multidisciplinar, etcétera, el tema. Pero el salto que da Roegen es entre economía, ciencias duras, ciencias sociales, biología, física y economía. Y genera la termoeconomía, que también le llama en su momento la bioeconomía, pero que no es una economía que puede tratarse como economía del medio ambiente, como podemos decir economía del transporte, economía del comercio, economía de tal o de cual rubro, y también economía del medio ambiente. Es decir, la bioeconomía, como el profesor Pío Gómez lo ha mencionado, demuestra a partir de la segunda ley de la termodinámica, que es una rama de la física, la ley de la entropía, que el uso de materiales y la generación del movimiento que por el consumo en esta sociedad se da y genera la enfermedad alocada del crecimiento, se enfrenta a los límites del planeta, y como el uso de materiales y el crecimiento genera inexorablemente, lo dijo el profesor Pío, ¿no es cierto?, inexorablemente se transforma en calor. Es decir, la primera ley de la física, nada se pierde, solo se dispersa o se transforma, pero se transforma en calor. Y ahí está el cambio climático y los otros problemas ambientales que estamos teniendo. Entonces, el crecimiento es nuestro enemigo. A eso quiero llegar, profesor Pío. Entonces, no hay opción. El problema y la trampa del desarrollo sostenible, a partir del informe Brundtland, es que dice, se preocupa de las nuevas generaciones, del medio ambiente, pero sobre la base de que no se puede repartir pobreza, sino que se tiene que crecer. Y el desarrollo humano del PNUD es exactamente lo mismo. La premisa del desarrollo sostenible de Naciones Unidas y del PNUD del desarrollo humano es el crecimiento. Y el crecimiento es el causante del problema. Ya en 1972, la pareja antes de los Brundtland, los Meadows, hicieron el informe del Club de Roma, los límites del crecimiento. Y ese es el problema. El crecimiento, si seguimos enfermos pensando en el crecimiento del Producto Interno Bruto, alocadamente, de boca hablamos de desarrollo sostenible, de madre tierra, de vivir bien, pero en los hechos le metemos duro a la industrialización. Cuando la industrialización es una agenda de 1800, de 1790, es una agenda cultural histórica del pasado sobre la que ya no podemos zapatear, no nos podemos subir al último vagón del tren que ya no tiene destino. Tenemos que crear una nueva vida, ¿no es cierto? Entonces,
este tema del antropoceno, este tema de una visión, de un diagnóstico catastrófico, yo lo comparto, y desde ese punto de vista, digamos, yo no soy muy amigo ni del desarrollo, ni del crecimiento, ni de la industrialización. Tenemos que desandar caminos. En este momento, el desarrollo mismo, no solo el crecimiento, por supuesto, sino el desarrollo está en cuestión. Podemos seguir mirándonos en el espejo de los países desarrollados que nos dicen que si vemos nuestros problemas estructurales vamos a pasar del subdesarrollo al desarrollo para ser como ellos. Vamos a seguir con las tareas de industrialización y no de transformación productiva ecológica, que es otra cosa. Es decir, entonces, yo creo que tenemos que confrontar la hipocresía de las Naciones Unidas y de sus organismos con un desarrollo sostenible que no nos lleva a ninguna parte, que es un buen discurso, una poesía a la que nos podemos adscribir, pero que como están las cosas no es viable. Los desafíos son mayores. Entonces, yo creo que a la altura del profesor Pío, a la altura de sus mensajes, yo diría que la bioeconomía, él decía, está de moda. El profesor Pío nos dice que está de moda. Yo sinceramente, profesor Pío, no creo que esté de moda, ¿no? Yo creo que estamos en un océano de una economía de mercado, ni siquiera con mercado, que es diferente, una economía de mercado que una economía con mercado también, que sería una economía plural, ¿no es cierto? Entonces, yo no creo que debamos pensar que la bioeconomía está ascendiendo. Eso es lo que aparenta. Y ahí viene Nature Conservation, nos empaquetan la naturaleza y ahí está detrás los procesos de ganancias multimillonarias y de acumulación a nombre de la economía. Entonces, lo que han hecho ahora es dar un paso de la revolución verde a la economía verde, y nos quieren vender el verde en paquete de mercancías. En realidad lo que están haciendo es economía del medio ambiente y no lo que usted nos ha mensajeado hoy de manera tan importante, que es la ecología política emparentada con la política ecológica, que pueden ser una visión distinta. Entonces, a mí me ha satisfecho mucho los mensajes, los elementos, y solo doy tonos y virajes en algunos elementos para problematizar, para que los alumnos, los escuchas, los participantes tengan también la posibilidad de verificar que hay discusiones, ¿no? Yo decía que estamos en un océano de una economía de mercado y de acumulación capitalista, que es la que domina nuestras vidas, nuestras cabezas, nuestros bolsillos, ¿no es cierto? Y eso es lo que está imperando. Y en ese océano, usted, yo y otros, entre comillas, locos en el sentido de soñadores, y quien no sueña no tiene derecho a vivir, es cierto, con nuestro gotero de bioeconomía estamos en el océano echando gotitas, pero ojalá que sean gotitas de aceite que no se mezclan con el agua, sino más, y que van ensanchándose como el aceite en un papel sábana, ¿no? Entonces, yo no creo que esté de moda. Yo creo que es un mensaje esperanzador, es una nueva epísteme que debemos impulsarla, que muy pocos manejan, que no está en los centros de enseñanza, que no está en la literatura, que no está en la bibliografía dominante de las escuelas, de las academias, y mucho menos de la praxis de las políticas públicas, ni de la praxis de los consumidores, los productores, las empresas, etcétera. Entonces, es un mensaje muy esperanzador. Yo pienso que en realidad debemos acompañar o complementar a la bioeconomía con otros componentes de autores que usted mismo ha señalado. Yo soy un lector asiduo de John Stuart Mill, que nos dejó la enseñanza de la economía estacionaria, pero no como un problema para John Stuart Mill, como un problema que podía venir como una crisis del sistema, sino postulando la economía estacionaria como lo que debemos buscar. Es decir, ya John Stuart Mill con los clásicos
en el medio de los clásicos, pensaba en una economía estacionaria. Después va a ser Daly, ¿no es cierto?, que usted lo ha mencionado, que nos va a hablar también de una economía de estado estacionario en equilibrio, ¿ya? Y después Latouche y otros ya van a hablar de cosas un poquito más complicadas, pero que yo digo, profesor Pío, que se complementan con los mensajes que usted nos dio. Y me estoy refiriendo al decrecimiento sostenible. Él habla solo de decrecimiento, pero yo le pongo sostenible, en el sentido de que no es que yo esté loco y pensando que debemos decrecer permanentemente, pero hay rubros en los que usted ha mencionado, en los que podemos decrecer, aquellos que están ligados a recursos naturales y que están en el subsuelo y que son generadores, digamos, de calor, ¿no es cierto?, y habiendo otro tipo de posibilidades y no siempre recursos renovables, porque también el extractivismo, el neoextractivismo nos ha llevado de los recursos tradicionales de recursos fósiles, de la minería, los hidrocarburos. Ahora tenemos el extractivismo que ha pasado de la minería y de los hidrocarburos a la agropecuaria y a la silvicultura, es decir, a la actividad de la selva, ¿no es cierto? Por eso la ampliación de la frontera agrícola podía ser recurso natural renovable, pero eso lo ven como desarrollo sostenible, pero eso está devastando la selva, como lo va a devastar la nueva ganadería, como va a ser pasar de 3 a 13 millones de hectáreas, como han propuesto en el anterior gobierno de Evo Morales, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos recursos naturales renovables, pero el neoextractivismo está volviendo con la desertificación y la degradación de la tierra, está volviendo no renovables a los recursos renovables. Ese es el extractivismo precisamente. O la producción de agrobiocombustibles, ¿no es cierto?, con la que no podemos estar de acuerdo. Entonces, no es solamente un problema de recursos renovables, no renovables, sino que la planificación territorial debería tener en cuenta tanto lo urbano, lo rural, esto del extractivismo y de lo renovable, no renovable, y en el marco de categorías, de conceptos, de enseñanzas, lecciones que usted nos ha dado hoy. Solamente yo complementaba con lo del antropoceno, un diagnóstico más deprimente, digamos. Decía de que no soy optimista en pensar que la bioeconomía está de moda, estamos con un gotero en un océano de la economía de mercado, de la industrialización, de la mercantilización, y vamos a tener que batallar mucho, profesor Pío Gómez, con nuestros sueños para ir hacia una economía estacionaria y aún del decrecimiento sostenible, como un mensaje subliminal para decir paremos y generemos una nueva vida. Entonces, estamos con esas ideas, profesor. Ha sido usted sumamente inspirador, me ha hecho recuerdo a mis lecturas, a mis estudios de bioeconomía, me ha encantado, le agradezco. Voy a entrar a su plataforma para ilustrarme más y mejor. Le agradezco enormemente a Coco, al querido Coco, el doctor Sáenz, por la invitación. No he podido ser más puntilloso en los mensajes ya de detalle, pero realmente para mí ha sido muy aleccionador. Le agradezco, profesor Pío Gómez, Coco y Vania. Muchas gracias, doctor, por su participación. Quiero agradecer al profesor Álvaro Pío y al arquitecto Jorge Sáenz, quienes nos han acompañado esta tarde. El concepto de la bioeconomía es uno que hemos tratado de incorporar en esta versión de la maestría y vamos a darle el impulso necesario para que pueda trabajarse más desde los trabajos de investigación. Muchas gracias por su participación y muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado esta tarde. Muchísimas gracias, al profesor Ivania. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Ha sido una clase magistral. Profesor Álvaro Pío, la universidad está muy agradecida y así es como se hace academia. Así vamos a seguir avanzando. Muchas gracias, querido Pepe, ¿ya? Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Chao, mañana.